Hoy nos metemos de lleno en la historia de un rey que a menudo pasa desapercibido, Carlos IV, pero cuyo reinado fue sinónimo de crisis total. Fue una época de intrigas de palacio, de traiciones familiares y, sobre todo, del principio del fin de un imperio gigantesco. Y aquí está el meollo de la cuestión. No hablamos de una simple crisis, sino de un drama en dos actos que cambió el destino de España para siempre. La pregunta es, ¿cómo es posible que un rey pierda su corona, no una, sino dos veces en un suspiro? Vamos a verlo. A ver, para entender cómo se lió todo de esta manera tenemos que viajar a su época, porque Carlos IV heredó el trono justo cuando se estaba formando una tormenta perfecta sobre toda Europa. Carlos IV era hijo de un rey bastante competente, Carlos III, pero le tocó la China. Sube al trono en 1788 y ¡zas! Al año siguiente estalla la Revolución Francesa, un auténtico terremoto político que iba a sacudir los cimientos de todas las monarquías europeas, y la suya no iba a ser una excepción. Y este es un poco el retrato que la historia suele hacer de él, ¿no? Las fuentes nos lo pintan como un hombre con buenas intenciones, sí, pero sin el carácter ni la astucia que hacían falta para navegar en aguas tan turbulentas. Era, digamos, un rey para tiempos de paz, pero le tocó vivir en plena era de revoluciones. Pero ojo, que la tormenta no venía solo de fuera. Dentro de los muros de palacio, la cosa estaba que ardía, dominada por dos de las figuras más polémicas de la historia de España. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién cortaba el bacalao en España en esa época? Porque sí, sobre el papel, el rey era Carlos IV, pero en la realidad, los que movían los hilos eran su mujer, María Luisa de Parma, y el hombre de confianza de la pareja, Manuel Godoy. El rey, que estaba entregadísimo a su esposa, lo dejaba casi todo en sus manos, creando un triángulo de poder que lo marcó todo. Y claro, que el rey dejara todo en manos de Godoy, pues tuvo unas consecuencias terribles. Este hombre, que había subido como la espuma desde la Guardia Real, se convirtió de la noche a la mañana en la persona más poderosa del país. Y su ascenso, que muchos decían que era por su relación con la reina, generó un rechazo enorme, tanto entre los nobles como en el pueblo, que lo veían como el origen de toda la corrupción. Y aquí viene lo curioso, la gran paradoja de este rey. En su vida personal era un hombre fiel, no se le conocen amantes, algo rarísimo para un monarca de la época, su devoción por María Luisa era total, pero claro, esa misma lealtad, esa confianza ciega mientras por toda España corrían los rumores, pues políticamente fue un desastre para su imagen y para su corona. Así que tenemos el cóctel perfecto para el desastre, un rey considerado débil, un gobierno al que nadie tragaba, y la presión constante de la Francia revolucionaria. Todo esto llevó a España a tomar una serie de decisiones catastróficas. Fijaos en la cronología porque es que es para echarse a llorar. En apenas 12 años, España pasa de ser enemiga de Francia a ser su marioneta. La guerra inicial contra la revolución, perdida. La paz de Basilea nos ata de pies y manos a París. Y claro, esto nos lleva a la guerra con la superpotencia naval del momento, Gran Bretaña, y a palizas como la del Cabo de San Vicente o la destrucción total en Trafalgar. Cada uno de estos pasos era un clavo más en el ataúd del poderío español. Con el país en crisis, la flota hecha añicos y la familia real aragresca, el tablero estaba servido para la jugada maestra del tipo más listo y poderoso de Europa, Napoleón Bonaparte. Y entonces llega el primer golpe. Marzo de 1808, estalla el motín de Aranjuez. La nobleza, que apoyaba al príncipe Fernando, y el pueblo, harto de Godoy, se levantan. La presión es brutal, y a Carlos IV no le queda otra que abdicar en favor de su propio hijo. Vamos, un golpe de estado en toda regla, pero dentro de la familia. Pero esperad, que la cosa no termina aquí. Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, ve la debilidad de los Borbones y dice, «Esta es la mía». Con la excusa de mediar, los llama a todos a Bayona, en Francia. Y allí saca su plan maestro, una jugada digna de un genio del mal. Primero, obliga a Fernando a devolverle la corona a su padre. Acto seguido, aprieta las tuercas al pobre Carlos IV para que le ceda el trono a él, a Napoleón. Y ya está. En cuestión de días, sin pegar un solo tiro, la corona de España acaba en manos del hermano de Napoleón. Increíble. Ya sin reino, a Carlos IV y su familia solo les quedaba el exilio. Vamos a ver cómo fue el final de sus días y qué legado nos dejó este reinado tan movidito. Y el final de su vida es bastante triste. Cuando su hijo Fernando VII recupera el trono, le clava la última puñalada, les prohíbe volver a España. El rey que abdicó por su hijo es desterrado por ese mismo hijo. Carlos IV muere en Roma en 1819 y solo unos días antes había muerto su mujer, María Luisa, de la que nunca se separó.
Y para que nos hagamos una idea del porqué de tanto descontento popular, de por qué la gente estaba tan quemada, solo hay que ver las cifras. La desigualdad era abismal. Un arquitecto que trabajaba para la corte podía ganar más de 20.000 reales al año, mientras un jornalero, o sea, la inmensa mayoría de la gente, con suerte llegaba a los 2.400. Esta brecha era el caldo de cultivo perfecto para que todo saltara por los aires. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos del reinado de Carlos IV? Pues a ver, en lo positivo hay que decir que apoyó mucho la cultura y las artes. Pero el lado negativo pesa muchísimo más. Su reinado es el símbolo del hundimiento del antiguo régimen. Metió a España en guerras ruinosas, nos dejó en bandeja para la invasión de Napoleón y fue el pistoletazo de salida para el fin del imperio español en América. Y con esto llegamos al final. La pregunta que flota en el aire es, ¿fue Carlos IV un rey débil, el único culpable de todo por su falta de carácter, o fue más bien un hombre superado por completo por la historia, aplastado por un tsunami como la Revolución Francesa y un genio como Napoleón? Pues seguramente, como casi siempre, la verdad esté en algún punto intermedio.